Tenemos el gusto de estar recibiendo en los estudios al diputado Javier Radicchioni, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muchas gracias. Siempre un gusto compartir este espacio acá en FM San Ramón y bueno, y para todo el departamento. Bien. Bueno, se está trabajando a nivel de lo que es el presupuesto, ya vamos a hablar de eso, pero hay un tema que tiene mucho que ver con la actualidad y es el tema de la faena clandestina, el abigeato, que son todo cosas distintas, pero que a veces se meten todas adentro del mismo saco y uno se puede llegar a confundir, ¿no? En una situación que siempre fue una manera, pero bueno, evidentemente que no es lo mismo lo que está vigente que aquello que es efectivo y se controla, y entonces, bueno, ha surgido todo eso. ¿Qué reflexión te merece y cómo has visto el tema? Porque estás al tanto, evidentemente. Sí, ha sido una consulta de todos los pequeños productores y vecinos del departamento de Canelones que por la cercanía a Montevideo, por la forma de la vida rural de Canelones, es el más afectado, porque es aquellos productores pequeños quienes venden a fin de año los corderos, los lechones, que eso sirve para pagar la contribución del campo, la patente de rodado de algún vehículo, y es una forma de vida digna y honesta que tienen muchos productores de Canelones, que ahora se ve empañada un poco o trancada por un reclamo que también hacían los mismos productores, que era el control sobre el abigeato, un delito que se ha venido incrementando durante mucho tiempo, y que ahora, por suerte, se está haciendo un control muy importante por parte de la policía en Canelones. Uno, el que anda en los caminos rurales y el que anda por la campaña, sabe que están parando, que están deteniendo, que están controlando, y eso me parece que es muy positivo. También tiene este otro efecto que es negativo en que controla o prohíbe a los más chicos poder vender el cordero, el lechón de fin de año. Creo que, y por el contacto que nosotros tenemos con la jefatura de policía en Canelones, esto se va a solucionar, se va a permitir, o se va a hacer la vista gorda como se ha hecho hasta ahora, porque la ley no es nueva, la ley es desde siempre. Uno no está habilitado más que a acarnear los consumos que tiene por productor, pero no está habilitado a vender. La comercialización de la carne y la venta de la carne está dada por los frigoríficos. Y en el Uruguay es así desde siempre, lo que esto siempre existió y es una forma de sustentar a los más chicos. Por lo tanto, la policía va a contemplar este tipo de situaciones y esto se va a arreglar y se va a permitir que llegado el momento, los productores puedan vender lo que realmente es producto de su trabajo. Ahora, eso por supuesto que va a dificultar también los controles, ¿no? En cuanto al abigeato y a los robos, porque es muy difícil controlar una cosa sin controlar la otra. Claro. O se aplica rajatabla para todos, porque entonces es muy difícil después de establecer si ese cordero era nacido ahí, si es de ahí, cómo lo compró, cómo lo obtuvo. Claro. Entonces, por supuesto que a veces pagan justo por pecadores. Y bueno, yo creo que lo importante es que el productor chico siga existiendo, siga produciendo y tenga ese rebusque de fin de año que en definitiva es el principio de la realidad, ¿no? La realidad del departamento es esa y no se puede ir contra lo que es real. No se puede ir contra lo que tiene que primar es la cordura y la realidad. Creo que la policía va a estar en ese sentido. Ya hubo unas declaraciones muy importantes del jefe de policía de Canelones y este tema se va a solucionar en breve. Se van a seguir haciendo controles, pero se va a permitir que los productores chicos puedan seguir existiendo. Perfecto. Javier, dicho esto, se está trabajando fuertemente en lo que es justamente el presupuesto, muy criticado también, ¿no? Evidentemente que uno ve por un lado que se dice una cosa por parte del gobierno y se escucha otra, ¿no? En función de lo que se viene escuchando, por ejemplo, se defiende el presupuesto, se prioriza la educación, dice el gobierno, pero no así la oposición. Entonces uno no entiende bien, en definitiva, cómo es. Contanos un poco acerca de este presupuesto. Yo tuve la suerte, como diputado nuevo, por mi primer periodo, de integrar la Comisión de Presupuesto. De 3 diputados del Partido Nacional que integran la Comisión de Presupuesto, yo soy uno, fui uno, y soy porque sigo permanente en esto, aunque ahora pasó al Senado. Entonces lo tuve bien de cerca y lo pudimos ver en números y lo pudimos hacer tan tangible y constatar cómo era la situación del país. Lo increíble es que quienes se quejan de que no hay plata son los que dejaron la caja en esta situación. Porque el presupuesto no es un gobierno que venga gobernando 5 años y que repite. Este es un gobierno que agarra una situación crítica del país que ya venía de antes, con un déficit de casi el 7%, con un resultado muy negativo en el Producto Bruto Interno, que sin crecimiento,
Y bueno, esto genera problemas a la hora del reparto y a la hora de la distribución. Sin embargo, y eso sí hay que destacarlo, hay algo que nosotros decimos y que es cierto, es que se ha cubierto todo lo que había que cubrir. Y no solo eso, no solo cubrimos, sino que en muchos casos, en los temas más sensibles, sociales, en el gasto que no podíamos achicar, se creció porcentualmente. Entonces, ha aparecido porcentualmente, por ejemplo, la educación se va a dar más. Ahora, claro, si el Producto Bruto Interno es menor, en dinero puede llegar a ser menos. Pero uno de una Pero movilización... porcentualmente claro, de lo sí. que hay se le dio más. Pero o sea, de lo que había para repartir, se dio más. Claro. Y ese es el discurso y esa Ahí es la está. verdad. Lo que uno no puede repartir es lo que no hay. Claro. Y lo que no hay no está porque quienes estaban antes y quienes eran los responsables de generarlo y de dejarlo, no lo dejaron y lo despilfarraron. Entonces, nosotros ahora estamos en un presupuesto que tiene que atender a lo social, que tiene que mejorar, pero que también le tiene que dar las posibilidades al Uruguay de crecimiento. Es un presupuesto que por primera vez en la historia no tiene impuestos nuevos. No genera mayores impuestos, ni tiene impuestos nuevos. Y esto va a permitir que el Uruguay empiece a crecer nuevamente después del COVID. Adelante y saliendo primero que otros países en el mundo. Y esto va a permitir que la torta se crezca y que la plata del presupuesto sea cada vez más. Pero en algún momento alguien tenía que ponerle un freno al gasto desmesurado, tenía que empezar a no poner impuestos para que el país se pudiera regenerar. Porque si había una fórmula que era para el fracaso directo, era hacer un presupuesto con más impuestos, para mantener cosas que eran despilfarro. Había muchas partidas, por ejemplo, que estaban sin asignación, que eran refuerzos de partidas presupuestales dentro del presupuesto, dentro de cómo se maneja la economía del gobierno, por si faltaba para tal cosa, por si tal otra, que en muchos casos terminaban siendo redistribuidas entre los empleados a fin de año porque no tenía asignación, o terminaban en lo que es realmente un despilfarro. Esas partidas fueron reasignadas al presupuesto en sus partidas iniciales y originales para que tengan un destino concreto. Entonces vamos a tener, por ejemplo, más juzgados en lo que es violencia doméstica. Vamos a tener, por ejemplo, en el presupuesto posibilidades de desarrollo mayores para la UTEC, la Universidad de lo que es la tecnología, que está dedicada justamente a la gente del interior y que tiene aplicación práctica para el trabajo, de la cual sale mucha gente con trabajo, en logística, en cosas que hoy el mundo pide y que las universidades tradicionales no contemplan. Entonces creo que en eso ha habido una gran posibilidad de igualar y de no solo de igualar, sino de generar posibilidades. Es un presupuesto que genera muchísimas posibilidades, que no genera impuestos, que da más oportunidades, que da más posibilidades. Y después se aprovechó también el presupuesto para poner temas importantes que después tenemos que hablar, por ejemplo, el de la UAM, que yo lo había hablado en campaña acá, que es una cosa muy importante para los productores de canelones, la cogobernabilidad de la UAM, para que no quedaran presos de lo que es la Intendencia de Montevideo, que no los tiene en cuenta porque no los considera parte de su esquema montevideano, porque son bien de arraigo rural y de canelones en su mayoría. Y son cosas muy importantes que se han dado a través de la ley de presupuesto. Vamos a tener mayor incremento en lo que es la posibilidad de generar seguridad, que era una cosa de la que la gente reclamaba. Se adjudican partidas para el Ministerio de Medio Ambiente, que ya se había creado en la ley de urgente consideración, pero ahora se le asignan partidas presupuestales para poder generar algo que realmente es importante para el Uruguay, que es mantener la marca Uruguay natural y poder potenciar al Uruguay en cuanto a lo que es el medio ambiente y lo que vamos a dejar para futuras generaciones. Creo que el presupuesto ha sido muy importante. Es más, ¿quién con menos puede hacer más realmente? Esto fue así, con muy poco, bastante menos, hizo mucho más, se hizo mejor. Y todavía no se pusieron impuestos. Claro. Y se piensan bajar algunos, o sea, que con el tiempo. Sí. Por supuesto que a nosotros nos hubiera gustado llegar en otra situación y poder haber repartido. Es muy lindo cuando uno viene con un crecimiento del Producto Bruto Interno y llega el presupuesto y uno tiene para adjudicar porque la plata sobra. No fue el caso. No es culpa del gobierno que entra. Sí es responsabilidad lo que se está haciendo ahora con lo poco que teníamos. Y creo que se está haciendo bien. Bien. Hace unos minutos, para que me lo expliques, ¿no? Vino Martín Clavijo, que es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, hablando acerca de la pandemia y decía que ha tenido buenos resultados,
por las buenas medidas que ha tomado este gobierno, pero también porque había una buena reserva económica, por ejemplo, que es totalmente diferente a lo que vos me decís ahora, ¿no? O sea, ¿había o no había, no? Porque uno al fin y al cabo no termina de entender eso. Y por otro lado, en estos días hubo movilizaciones pidiendo más presupuesto para la educación. Entonces, ¿hay más presupuesto o el presupuesto se recorta? Como que no queda claro, me explico los discursos que uno ve. Sí, pero digo, los números no mienten. Los que mienten a veces son los que hacen los números. Ahora, los números son uno solo. Y los números son bien claros. El Uruguay venía de no tener crecimiento. Y el Uruguay venía con un crecimiento del desempleo y con una carga tributaria la mayor de toda Latinoamérica con 37%. O sea, los problemas sociales que tiene Uruguay, ojo que mucha gente del Frente Amplio lo festeja, ¿no? Es un tema ideológico. Yo me he encontrado con gente del partido del Frente Amplio que me dice, mirá, nosotros festejamos que la carga tributaria sea la mayor de Latinoamérica, porque entonces eso quiere decir que hay un Estado mucho más grande. La gente que tiene la concepción filosófica socialista comunista, y es lo que ellos piensan. Ahora el mundo va por otro lado, y los países que tienen éxito a nivel mundial son los que tienen menos carga tributaria, porque son los que permiten el desarrollo de la economía. Entonces, si partimos de la base de qué es lo que nosotros buscamos, creo que para nosotros era muy importante no generar mayores impuestos y que el presupuesto se gastara en lo que se tenía que gastar. Hemos encontrado un despilfarro brutal en un montón de cosas, compras del Estado, lo que ha sido lo de Antel, lo que ha sido a través de ANCAP, saltan todos los días. Y esa es toda parte del presupuesto que estaba, que ahora está reasignado y que va a tener un fin útil para la población. Y creo que eso es lo más importante. Y una readecuación del Estado acorde a lo que la gente necesita. Que los números eran malos, no lo puede negar nadie. Que el déficit existe, que el déficit nos dejó el Frente Amplio, que antes de llegar al COVID y a la pandemia, ya en febrero, los números eran otros. Porque acá el COVID vino el 1 de marzo. El primer caso apareció en China el 30 de diciembre. El Frente Amplio gobernó durante 2 meses más. Lo que el Frente Amplio despilfarró y gastó durante el 2020 en la mayor cantidad, en los entes autónomos, en los servicios centralizados y en los ministerios, que dejó comprometido el accionar del Estado durante todo el año. En muchos lugares se gastó el 40-50% del presupuesto del año en 2 meses. Y eso lo hizo el Frente Amplio porque gobernó durante este año. Este año ha habido un cogobierno de los dos. O sea, el Partido Nacional arranca a partir del 1 de marzo. Recién va a tener presupuesto el año que viene y recién los efectos del gobierno nuevo se van a ver en el 2022. Por eso nosotros a veces lo que le pedimos a la gente es un poco de paciencia, que a veces los tiempos políticos y los tiempos de la economía nacional no son los tiempos de la gente. La gente tiene problemas, tiene necesidades, hay un montón de desempleo, las soluciones van a llegar. Pero claro, esto es un proceso. Es un proceso. A nadie le gusta a veces tomar el remedio, pero no podemos decir que el jarabe es malo, sino que lo que es malo es la enfermedad que nos dejaron. Y ahora había que hacer este proceso que se hizo de la mejor manera, generando mayor productividad, generando posibilidades para que el Uruguay se desarrolle y posibilitando a la gente que no pague más impuestos. Creo que vamos por el camino correcto, que hay que esperar que estos remedios surtan efecto, que lo van a hacer, no tengo ninguna duda, pero que el Frente Amplio realmente, que esté del otro lado ahora en la crítica fácil, de entrar a decir más para esto, más para lo otro, cuando ellos saben perfectamente que el dinero no está y que no lo dejaron, me parece que es en parte falta de compromiso con la política y realmente un poco tomarle el pelo a la gente, ¿no? A nivel de educación, por ejemplo, que es lo último que tuvimos, ¿no? Esas movilizaciones, uno escucha ese tipo de versiones, que los recortes, que no liceos nocturnos, que no boletos para estudiantes, que esto, que el otro. ¿Qué hay de cierto en todo esto y en definitiva, cuánto hay de presupuesto en esto? Hay temas que son mitológicos de toda la vida. O sea, ahora se empezó a salir con el tema de que se cierran los merenderos, de que el boleto estudiantil, todo no es cierto. El boleto estudiantil está, se sigue pagando, se va a reestructurar. Había un déficit y un despilfarro a través del boleto estudiantil donde se pagaba más de lo que realmente las empresas vertían. Se está controlando, por supuesto. Había estudiantes que tenían y que no iban a estudiar. Y el boleto estudiantil es para el que estudia. Claro. Pero en ningún momento se bajó del compromiso. Al contrario, se mantuvo. Y en muchos momentos de la pandemia se siguió pagando cuando las escuelas y centros de formación y de estudio estaban cerrados. O sea que se fue más allá
del compromiso que era financiar el boleto de los estudiantes. Se financió a las empresas para que no cerraran por estudiantes que no iban a estudiar porque estaban cerrados los centros de estudio. Y se sigue haciendo. Entonces digo, me parece que esos temas mitológicos que el Frente Amplio lo ha hecho durante toda la vida. O sea, nosotros, la ley de deforestación, por ejemplo, que es del año 87, que al final el Frente Amplio la criticó durante 20 y pico de años diciendo que era la ley del Partido Nacional cuando se hizo un gobierno del Partido Colorado, y a su vez después la usó y trajo a 2 fábricas de celulosa. Y se benefició como ningún otro en la ley forestal, después de haberla criticado durante 20 años. Al gobierno del Partido Nacional, por ejemplo, se le adjudica el cierre del ferrocarril, cuando en realidad el ferrocarril, yo me acuerdo porque era niño, cerró en el 88. Y el Partido Nacional reabrió el tren de carga. Acá en San Ramón lo vimos, yo vivía acá en San Ramón cuando cerró el ferrocarril. No me lo contó nadie. Entonces, el Partido Nacional reabrió el tren de carga. Es verdad que no reabrió el tren de pasajeros, que de repente había una necesidad social, porque claro, la situación económica era complicada. Entonces se reabrió el tren de carga. Y las locomotoras que se trajeron son las que hasta ahora funcionan. Y son las que utilizan. Y las que van a seguir utilizando. Para la carga, para el Portland y para lo que sigue existiendo en Uruguay. Entonces, hay temas mitológicos que el Frente Amplio los instala y los dice con esa concepción de que una mentira dicha de 1000 veces termina pareciendo verdad, pero que en realidad no son así y que no admiten el más mínimo debate. Sí hay temas que admiten debate y que ellos no pueden demostrar, pero por supuesto en la campaña departamental no tuvimos debate. Y estos temas se dicen con total liviandad a través de redes sociales, se publicitan, pero después no se pueden sostener. El voto estudiantil está, los merenderos no se cerraron, no hay falta de alimentos, no hubo recorte social, hubo más asignaciones y más partidas para el MIDE. Por supuesto que va a haber un control de todas esas ONG que cobraban más de la mitad del presupuesto del MIDE y que no se sabía para qué estaban. Que en muchos casos servían para que fueran centros de dar trabajo a gente que militaba dentro del Frente Amplio. Pero ese no es el cometido del MIDE y eso tiene que cambiar. Entonces, ¿es eso lo que molesta? Bueno, si es eso lo que molesta, le va a seguir molestando porque el Partido Nacional está para formar para la gente y no para el clientelismo político que se ha hecho hasta ahora, como nunca se había hecho en Uruguay. Estamos ante el clientelismo político más grande de la historia, donde se le obligó a muchísima gente para recibir un plan de emergencia a tener credencial. Esto nunca se había hecho en Uruguay. Aparte de toda la cantidad de empleados públicos, más de 130.000 que ingresaron durante el gobierno del Frente Amplio, cuando ellos eran oposición pedían que no hubiera más ingresos al Estado. Y se hizo una ley para que no ingresaran al Estado. Y en el gobierno del Partido Nacional se bajaron la cantidad de empleados públicos, para que después se abriera el grifo y el Frente Amplio metiera 130.000. Entonces creo que estas cosas son las importantes, que después a la hora de generar los presupuestos se nos critica porque la plata no está. La plata no está porque se gastó y se gastó mal. Y por eso el Frente Amplio la gente lo castigó y lo sacó del gobierno. Javier, gracias por venir. Por favor, a la orden.